Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta sala que Yachay Capacitaciones brinda para esta y otras capacitaciones, ¿verdad? Hoy estamos con el curso Gestión Administrativa de Gerencia, ¿no? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y vamos a empezar pues con la cuarta sesión, ¿no? Esta es una cuarta sesión de este curso y estamos con el tema Control Administrativo de Gerencia, ¿no? Les comento una vez más pues que Yachay Capacitaciones que siempre tiene el objetivo principal de proporcionar a ustedes, los participantes, las competencias y conocimientos pues necesarios para que impulsen su desarrollo profesional y por qué no también personal, ¿no? Entonces para esto pues les brindamos la oportunidad de tener un certificado que de hecho prueba su esfuerzo y conocimiento adquirido, ¿no? Y algo pues que puede brindarles nuevas oportunidades laborales y el modo pues de que puedan así también fortalecer su perfil profesional a través de su currículum vitae documentado, ¿no? Entonces les vamos a explicar esto también al final para que tengan el contacto y poder comunicarse con nosotros si así lo prefieren, ¿no? Los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube, que es totalmente gratis, y activen pues la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen también al final, ¿ya? Entonces vamos a ver por ahí y ayudarnos pues en sus comentarios para poder crear pues siempre mayor contenido para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Vamos a ver, por aquí estamos, sin dejarles saber, dejándoles primero un mensajito de Domenico Sieri Estrada. ¿Qué nos dice él? Nos dice: una buena forma como podemos evaluar nuestro desempeño en este mundo, de hecho, es preguntándonos qué tanto estamos siendo para los demás un beneficio. Entonces él opina, lo que creo yo, si ustedes tienen alguna opinión particular sobre esta frase, nos la hacen saber ahí de repente en los comentarios, ¿no? Yo considero pues que Domenico Sieri nos dice que si queremos pues evaluar nuestro desempeño, tendríamos que ver qué tanto hemos beneficiado a la gente que está a nuestro cargo, a la gente que nos rodea, ¿no? Y se aplica muy bien pues aquí en gestión administrativa de gerencia, ¿no? Hoy si hablamos del control administrativo, es justamente para eso también, para poder, de hecho, vamos a evaluar a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, a nuestro grupo, o vamos a de repente dar las directrices y los criterios de desempeño para esto, ¿no? Entonces, sabiendo cómo ellos han sido beneficiados, cómo ellos han realizado su labor, también estaríamos nosotros evaluándonos, ¿no? Entonces, hay que considerar esto también, pues, en esta labor tan importante de un actual o futuro gestor administrativo como pueden ser ustedes, ¿no? De gerencia. Veamos entonces los temitas de esta sesión de hoy, que hoy es la última sesión, así como la tienen, sesión en vivo grabada, control administrativo de gerencia. Ya veamos por ahí la definición de control administrativo. Luego del propósito, cuál es el objetivo del control, los tipos de control que existen. Hay que ver cómo se tienen que establecer o qué se establece en los objetivos estándares, sobre todo para establecer los indicadores claves de desempeño, ¿ya? Hay que realzar mucho más también aquí, y de hecho ya lo hemos tocado bastante en la sesión anterior, sobre la comunicación y retroalimentación vinculada con el control administrativo, ¿ya? Vamos a hablar de las supervisiones o auditorías o también podríamos decir, porque hay supervisiones que no son auditorías necesariamente, pero tienen la labor de supervisar, ¿no? Pero hay algunas que solamente son como llamadas supervisiones y otras que son específicamente auditorías que para algunos casos, algunas empresas es de modo obligatorio, ¿no? La ética y el gestor de recursos humanos, administrativo, en este caso administrativo de gerencia, es súper importante, ¿no? Entonces no podemos dejar de tocarlo aquí en esta labor que tienen de control administrativo, en este caso para la gerencia. Veamos pues qué cosa es o cómo se define el control administrativo de gerencia. Les puse aquí que el control administrativo de gerencia es un proceso, ¿verdad? Como toda labor que se realiza dentro de en general de la administración, ¿no? Y mucho más pues dentro de la gestión administrativa de gerencia, ¿no?
Es un proceso mediante el cual una organización supervisa y además evalúa, de hecho, sus actividades y desempeño para asegurar que sus objetivos y sus metas se estén cumpliendo, ¿no? Y esto de manera eficiente, de manera efectiva y de hecho pues acompañado de esto de manera continua, ¿no? Para tener de hecho una mejora continua, algo constante que siempre tiene que funcionar, ¿no? Que nos indique que está funcionando la organización de manera óptima, ¿no? Este proceso de hecho implica la implementación de sistemas, ¿no? De procedimientos que permitan este monitoreo de las operaciones, no solo para detectar las desviaciones, por ahí los errores oportunos que pueda visualizar o evidenciar, y tomar pues decisiones adecuadas y oportunas con acciones correctivas, ¿no? Cuando sea necesario. Siempre, siempre este control acompañado, este proceso de hecho, acompañado de una retroalimentación constante, ¿verdad? Vamos a ver, el propósito entonces, el propósito del control. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos del control? De hecho, el propósito del control administrativo es asegurar, en líneas generales, pues es asegurar que una organización alcance sus objetivos, ¿verdad? Y metas, de hecho, de manera efectiva y eficiente, ¿no? Esto pues se logra a través de la supervisión, no hay otro modo, tengo que supervisar, tengo que evaluar y realizar los ajustes continuos necesarios dentro de las actividades y procesos que por ahí vaya visualizando, evidenciando, ¿verdad? Los principales objetivos pueden estar delimitados en en estas viñetas, ¿no? Pero vamos a ver, hemos dicho ya el propósito principal, que de hecho es poder medir estas metas alcanzadas, ¿no? Y de hecho compararlas con lo alcanzado en el momento y compararlas con lo planificado, ¿no? Que es lo principal. Una de ellas es, pues, asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, que es la principal. Con esto, ¿para qué? Para garantizar que todas las áreas, todos los departamentos de la organización estén alineados y trabajando hacia los mismos objetivos, ¿no? Esto es lo principal que tenemos que monitorear, ¿no? Para ver si realmente estamos encaminados o no, o estamos desviados de repente, ¿no? Optimizar el uso de los recursos. ¿Para qué? Para asegurar pues que estos recursos pueden ser financieros, humanos, materiales, tecnológicos también, se utilicen pues de manera adecuada y sobre todo eficiente, ¿no? Para poder por ahí evitar desperdicios, ¿no? Y maximizar con esto pues la productividad, ¿no? Porque es lo que se quiere, que una empresa, una institución, una organización en general sea realmente productiva, ¿no? ¿Qué más? Otro propósito sería identificar y corregir desviaciones. De hecho, que si detectamos rápidamente cualquier desviación de los planes, de hecho que los planes estratégicos, ¿no? Lanzados en un inicio, o de repente se ha desviado en los estándares establecidos, hay que tomar decisiones correctivas a tiempo, oportunas, ¿no? Para volver al camino de lo que hemos encontrado, que por ahí está desviado, está errado, al camino, al objetivo deseado, ¿verdad? Esa es una de las tareas principales de identificar estas y corregir sobre todo las desviaciones, ¿no? Mejorar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al proporcionar información precisa, de hecho que como gestores administrativos de gerencia tenemos los datos, vamos a obtener los datos de las diferentes áreas, ¿no? Quienes nos van a alcanzar a través de estadísticas, a través de tablas, a través de cuadros, resúmenes, ¿no? De lo que han logrado, a donde han llegado, de las actividades realizadas, ¿no? Dentro de las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y esto nos va a permitir tener una visualización general de lo que está ocurriendo en la organización y por lo tanto tomar las mejores decisiones adecuadas, sobre todo informada a todos los niveles de la organización, ¿verdad? ¿Qué más? Fomentar la eficiencia y eficacia hemos puesto aquí, que esto es promover pues prácticas y procesos que mejoren la eficiencia operativa, ¿verdad? Y que además la eficacia llegue al logro principal de los objetivos que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra esto, de hecho, la eficacia utilizando los recursos de manera adecuada, pero de manera continua. Quiere decir que este proceso, para llegar a esto, ya está delimitado.
ya está indicado, ya está direccionado, está indicado a todos los colaboradores. Entonces solo está detectar cuál es esa desviación y volverlos a encaminar, bueno, de hecho acompañado de una retroalimentación constante, ¿no? Garantizar además la conformidad. ¿Cómo es? Asegurar pues que la organización cumpla con todas sus leyes, ¿no? Con todas las normas legales externas, que es de todo el país, y las internas también, porque toda organización tiene de todas maneras su reglamento interno, ¿no? Entonces, estos están en las regulaciones internas, como les dije, y también acompañadas de un constante conocimiento de las políticas internas aplicables en la organización, ¿no? Y esto pues tiene que estar recordado cada vez, ¿no? Si es que por ahí se puede tener un video informativo de todas las políticas de la empresa, ¿no? En cada uno de los pasadizos, pues sería mejor, porque se estaría retroalimentando como que automáticamente, ¿no? Motivar y dirigir al personal. Para esto hay que proporcionar pues orientación y lo que no les dejaría de decir, la retroalimentación a los empleados para mejorar pues su desempeño y alinearlos a los objetivos de la organización, ¿no? Mejorar la calidad, ¿para qué? Para asegurar pues que los productos y servicios de la organización cumplan con los estándares de calidad esperados, inclusive anunciados, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí alteramos algo en la calidad por disminuir de repente gastos o costos de repente anunciados en la disminución de costos de un insumo principal que va vinculado con la calidad, nos puede a veces arriesgar esta calidad que ya hemos anunciado a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes también, ¿no? A los que nos siguen, a los que de repente están siempre constantemente leyendo o informándose de lo que hacemos, ¿no? Esos son nuestra comunidad más inmediata a quienes debemos ofrecer lo que ya ha sido anunciado y por lo tanto no podemos variar esta calidad anunciada, ¿verdad? También pues nos permite, uno de los propósitos es poder gestionar los riesgos, identificar, evaluar y mitigar sobre todo los riesgos que pueden pues afectar el logro de los objetivos tan ansiados, ¿no? Hay varios tipos de control, de hecho, y todos estos no son determinantes, es decir, no es que haya un objetivo preventivo y que no sea interno, ¿no? Si podemos tocar primero lo que hemos puesto a la derecha, que es control interno y externo, se refiere pues al control que se realiza de manera íntegra por personal de la organización, ¿no? Que estos de hecho son periódicos, son por ahí mejores identificados, ¿no? Y los externos ya son por eh, supervisores, fiscalizadores de afuera, ¿no? Que puede ser SUNAT, SUNAFIL y, bueno, otras entidades más, dependiendo también del sector al que pertenecemos, ¿no? Ahora, siendo interna o externa, puede tener otra clasificación, como la que he puesto aquí al inicio, ¿no? En el lado izquierdo he puesto el control preventivo, el control concurrente o el control retroalimentativo, ¿no? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Existen de hecho varios tipos de control, como les puse acá, que se deben implementar en la organización, cada uno con un propósito y un enfoque específico, ¿no? En el caso del control preventivo, su propósito pues evitar problemas antes de que ocurran, es decir, prever lo que puede estar sucediendo, ¿no? Acompañado de hecho de un documento planificador que es el de el que nos dice anticipadamente o nos anticipa, pues, qué es lo que puede estar ocurriendo dentro de nuestra empresa, ¿no? Llámese por influencia externa o interna, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos como empleados, de repente tenemos un virus interno y entonces que nos diga de manera preventiva, pues, que lo tenemos que atender a tiempo, ¿no? Entonces, estas discrepancias que pueden presentar estos imprevistos tienen que estar ya previstos en un documento planificador, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un procedimiento de planificación para actuar en casos de infecciones internas, ¿no? Entonces, puede tener un documento como el que tuvimos del COVID, también puede haber uno de hecho menor dentro de nuestra empresa, un documento que nos diga, ¿no? De hecho que también pueden entrar dentro de estos los documentos planificadores de capacitación de personal, ¿no? Y ahí también está la seguridad y riesgos laborales, como está el SOMA, ¿no? Y varios de ellos, ¿no? El otro tipo de control es el control concurrente o el llamado correctivo, ¿no? De hecho, su propósito va a ser
monitorear las actividades en tiempo real, ¿no? Y hacer pues ajustes inmediatos si es necesario, ¿no? Para esto, pues, puede ser haber una supervisión directa, un monitoreo de sistemas informáticos, por ejemplo, ¿no? O informes diarios que de repente el departamento de producción lo dé, o que el departamento de ventas de repente lo diga de modo semanal, ¿no? Puede ser también estos, estos tipos de control que realicen cada área, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también el control retroalimentativo o de feedback, ¿no? Esto, ¿cuál es su propósito, no? Su propósito sería, pues, evaluar el desempeño pasado para hacer correcciones y mejorar el futuro, ¿no? Eso es lo que se requiere, ¿no? De hecho, que un feedback puede ser a veces hasta inmediato, ¿no? Puede ser a veces hasta concurrente, ¿no? Y el control interno y externo es lo que les dije, ¿no? El interno, por ejemplo, puede ser para evaluar las políticas de contabilidad que realice de repente cierto departamento, o de repente por ahí hacer un control en los sistemas de control de inventarios, ¿no? Que de hecho que también tienen que ser muy periódicos, ¿no? El almacén es una parte muy importante porque necesitamos saber qué tan rápido vamos a disponer de los materiales o equipos o insumos que están dentro, ¿no? Y los tenemos que tener eh, por ahí también previsto las cantidades que necesitan, ¿no? Y esto solo lo vamos a tener con un control de inventarios oportuno, ¿no? En la parte externa, les había dicho que pueden ser para el cumplimiento de normativas gubernamentales del país, ¿no? Y las entidades reguladoras acudirán a cada una de las empresas o organizaciones, no necesariamente de manera periódica, pero sí pues hay bastante supervisión de manera inopinada, ¿no? Sorpresiva, ¿no? Sunafil, por ejemplo, está cayendo en las empresas repentinamente, igual que Sunat cuando hay alguna irregularidad anunciada o de manera nada más repentina, inopinada, ¿verdad? Veamos por aquí otros tipos de control. El control formal, ¿no? Establece pues procedimientos y políticas claramente definidas, ¿no? Por ahí puede ser las calendarizadas, ¿no? La informal influye, pues, puede influir en el comportamiento a través de una cultura organizacional y relacionadas con las reuniones frecuentes, ¿no? Que puede ser a través de repente de solamente los informes, ¿no? Puede ser a través de reuniones de por ahí las reuniones que no tengan que ver con un control, pero sí puede ser una reunión anunciada de manera informal solamente para una retroalimentación, o puede de repente solamente anunciar de repente una política de promoción nueva de ventas, ¿no? Y dentro de ellas también se aprovecha hacer un cierto control informal, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. ¿Qué más? El control financiero. Esto es muy importante porque sostiene la economía de la organización, ¿no? Entonces hay que supervisar y gestionar estos recursos también financieros de la organización, ¿no? ¿A través de qué? De los presupuestos, de repente de los análisis de costos y de los informes financieros que sí o sí tienen que ser periódicos, ¿verdad? El control operativo tiene que ver mucho con el monitoreo y la gestión de la parte netamente productiva, ¿no? Cuando hablamos de la fabricación de una prenda de vestir o de calzado, pues hay un departamento operativo para esta función, ¿no? Y es necesario pues también hacerlo inclusive de manera diaria este control operativo. Para esto de hecho hay un supervisor de esta área constante, ¿no? Entonces lo necesitamos hacer sí o sí, porque es ahí donde se tiene que pescar oportunamente algún error, porque entonces la merma, las fallas pueden vincularse y caer en nuestro producto, en este caso primario, o nuestra producción inclusive de los servicios que podemos estar realizando, ¿verdad? El estratégico. ¿A qué se refiere con un control estratégico? Es el control que me asegura que la organización se mantenga alineada con los objetivos a largo plazo. De hecho, que este control estratégico está realizado por la parte directiva, por la parte jerárquica, ¿no? Que puede estar en la gerencia general o en las gerencias alineadas, ¿no? Y ellos con los lineamientos claves de desempeño que los tienen, ellos los reflejan a través de las estadísticas, ¿no? Entonces piden, solicitan a sus supervisores de área
para que les alcancen oportunamente estas estadísticas y puedan hacer las revisiones estratégicas claras a través de los cuadros, ¿no? Entonces, están a cargo, de hecho, de los directivos, ¿no? Veamos por aquí hablemos de los establecimientos de objetivos estándares. ¿De qué se trata el establecimiento de objetivos estándares? De hecho, está vinculado con el control administrativo, que es fundamental para asegurar pues que una organización opere de manera eficiente y efectiva, ¿no? Estos objetivos pues tienen que establecer por ahí y se tienen que establecer de manera oportuna y vinculados a unos estándares de desempeño que se lanzan desde desde la etapa de la planificación, ¿no? Y se utilizan como referencia para evaluar el rendimiento de los procesos, de las actividades, de los recursos también dentro de la empresa, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de estos objetivos, ¿no? De hecho, que uno de ellos puede ser el producir ciclos más rápidos para reducir de repente los costos, ¿no? ¿Esto para qué? Para establecer pues un objetivo estándar y reducir los costos operativos en un cierto porcentaje durante un periodo específico, ¿no? Esto podría pues incluir también reducción de gastos generales, ¿no? Costos de producción, por ejemplo, ¿no? Por ahí podría indicar alguna cantidad de reducción en costo de producción o mejoras en la eficiencia energética de repente para disminuir los costos de operación, ¿no? Por ejemplo, reducir costos de materia prima en un 20%, ¿no? Comprando directamente a la fábrica, ¿no? No significa que voy a disminuir el costo de mi materia prima comprando menos materia prima, sino comprando, la solución sería comprar directamente a la fábrica. De hecho, que tengo que preparar una compra mayor, porque para comprar directamente a la fábrica tengo que hacer una compra grande, ¿no? Y para esto pues me tengo que preparar con el departamento de producción para que se realice también la utilización de estos recursos, de este insumo, de esta materia prima, de manera mayor, ¿no? De repente tengo que contratar personal también, bueno, por eso es que se concadenan y se vinculan las decisiones con otras áreas también, ¿no? Esto podría ser para la reducción de costos, ¿no? Para mejorar la calidad, podría, por ejemplo, establecer la fabricación de sillas, a ver, si es una empresa que fabrica sillas normales, pero de pronto sus usuarios, sus clientes, le han dicho de que quiere preocuparse un poco de la postura de su personal, entonces se va a requerir de repente mejorar la calidad de mis sillas para este grupo de clientes que me lo está sugiriendo, ¿no? Entonces por ahí puedo sugerir fabricar sillas ergonómicas para mejorar la calidad de experiencia en el producto para este grupo de repente de clientes que ya me lo está diciendo, me lo está anticipando, ¿no? Entonces, mejorar la calidad es hablar también de la compra por ahí de algunos materiales más, ¿no? Entonces te he dicho que también por eso se vinculan con otras áreas, en este caso con la parte financiera, ¿no? Para el cumplimiento normativo, ¿no? Que de hecho tengo que estar al día con ellos, ¿no? Desde una gerencia puedo tener la información a tiempo con mis diferentes asistentes o con el área legal que pueda tener también dentro de ella, ¿no? Para el cumplimiento normativo, por ejemplo, podría ser asegurar que se cumplan los estándares de seguridad laboral, ¿no? Que siempre me las piden, o de seguridad ambiental, que también está normado, y de calidad establecidos con autoridades reguladoras, ¿no? De repente tengo un ISO para mi empresa, ¿no? Entonces no puedo variar esa calidad que ya he enunciado dentro de mi número de ISO, que por ahí lo promociono en mis redes sociales o en mis publicidades, ¿no? Entonces no puedo variar esa parte. Y también pues no puedo irme en contra de la seguridad laboral básica de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengo. Entonces dentro de ello también pues, puedo trazar objetivos para mejorar esta calidad, ¿no? Para poder facilitar la delegación del trabajo en equipo, también puedo crear de repente un objetivo vinculado con el desarrollo de talento humano, ¿no? Por ejemplo, puedo decir aumentar el porcentaje de empleados capacitados en determinadas habilidades, ¿no? Y mejorar así pues la retención del personal clave y aumentar la satisfacción laboral, ¿no? Eso puede ser uno de mis objetivos que me pueda trazar de manera estándar para mi organización. Ahora, ¿qué pasa con los objetivos que hablamos ya en las sesiones anteriores, que tienen que ser
SMART. De hecho, no me puedo olvidar de que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, ¿no? Realistas, tienen que ser reales, cumplibles, ¿no? Y que tienen que tener una temporalidad. O sea, tengo que lanzar un tiempo, un periodo en el que se tiene que cumplir este objetivo, ¿verdad? Veamos por aquí qué cosas tengo que medir y hablemos aquí ya un poco más de los indicadores claves de desempeño, ¿no? Pero para esto tengo que estar seguro de qué cosas voy a medir. ¿Voy a medir, por ejemplo, reducción de costos? Sí, ¿no? Puedo medir y puedo tener índices que me indiquen cómo estoy reduciendo los costos, ¿no? De qué manera estoy cumpliendo con la parte normativa, ¿no? ¿Qué me pide mi ISO? ¿Qué me pide de repente la seguridad laboral? En cuanto tengo que medir de repente las incidencias de accidentes laborales en mi empresa, ¿no? Entonces todo esto para ir en base al cumplimiento normativo que está como base legal para toda institución, ¿no? La mejora del tiempo de respuesta, ¿no? Esto ya va vinculado un poquito con marketing, porque cuando yo lanzo alguna consulta o tengo por ahí alguna encuesta de satisfacción, tengo que tener pronta respuesta para poder revisarla y actuar en favor de ella, ¿no? Igual con mis empleados también, si he lanzado un correo institucional o he lanzado un buzón de sugerencias, tengo que también medirme en cuánto tiempo puedo responder, ¿no? Entonces hay que también crear ciertos objetivos a los que tengo que llegar y cómo los voy a medir, ¿no? La optimización de procesos dentro sobre todo de una fábrica, ¿no? Ya yo tengo claro cuánto demora en fabricar de repente 100 prendas de vestir en tanto tiempo, ¿no? 100 camisas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo tengo que también traducir a, eh, a cuántas camisas puedo hacer diariamente, ¿no? Y con cuántos empleados hacerlo. Entonces, en base a esto, puedo medir también la optimización de estos procesos, que sería la mejora de la fabricación, ¿no? Igual en la mejora de calidad, ¿qué tanto he mejorado mi calidad, ¿no? Y eso lo hago con mediciones, de repente de laboratorio, si estoy hablando de una medición de tintes, por ejemplo, en cierta, eh, eh, por ahí estampado de una camisa o de un polo, ¿no? Entonces puedo medir la calidad a través de un laboratorio y existen criterios para esto, ¿no? Existen cantidades que me pueden indicar o métricas que me pueden indicar esta medida de la calidad, ¿no? Si estoy ahí subiendo a otro o pasando a otro ISO, también, ¿no? Hay empresas que me ayudan a medir la calidad a la que debo llegar para pasar a otro ISO también, ¿no? El desarrollo del talento humano, ¿no? Para ver si me funcionó o no esta, de repente, capacitación que saqué, ¿no? Y tengo que medir, a ver lo que logré con mi grupo colaborador, ¿no? Con mis empleados, con mi personal, ¿no? Con mi equipo. Entonces puedo medir también el desarrollo de este talento humano a través de encuestas evaluativas, ¿no? Para ver si logré o no llegar al objetivo trazado en este, de repente, documento planificador de desarrollo del equipo, ¿no? Ya, bueno, entonces sé que tengo que medir, estoy clarísimo que tengo que medir esto, ¿no? Y para esto, ¿cómo los mido? Con los llamados KPIs, que son Key Performance Indicator, que habla de el indicador clave de rendimiento o indicadores claves de desempeño. ¿Qué son estos? Son justamente métricas, ¿no? Los indicadores, pues, son siglas, de hecho en inglés como vimos acá, y son métricas utilizadas para evaluar el rendimiento, ¿no? De la organización en sus diferentes áreas, ¿no? Un departamento específico o también un proceso en relación a los objetivos o metas de repente establecidas, ¿no? Estos indicadores de hecho proporcionan, como les puse acá, una medida cuantitativa, ¿no? Del proceso hacia el logro de los objetivos, ¿no? Y son fundamentales pues para la toma de decisiones informadas y sobre todo para la mejora continua. Así que son totalmente necesarios. ¿Cuáles podrían ser estas métricas? ¿Cuáles podrían ser estos KPIs o estos indicadores clave de desempeño, ¿no? Aquí tenemos algunos, ¿no? Unos ejemplos. A ver, en ventas están, por ejemplo, los ingresos totales. Eso es totalmente sencillo, ¿no? El departamento de ventas me puede proporcionar una estadística de los ingresos totales o a través de cuadros, ¿no? Con los diferentes productos que ofrezco, o de repente solo es un producto, tengo por ahí productos adicionales o complementarios, o de repente son diferentes servicios que ofrezco, ¿no? Entonces, me brindará los ingresos totales. De hecho, que los ingresos totales está relacionado, está informado a través de la unidad monetaria, ¿no?
en soles, dólares, dependiendo en qué país estamos o dependiendo cómo es que tengo mis ingresos. ¿Qué más? El número de ventas. El número de ventas está reflejado en cantidades de prendas de vestir, en cantidad de clientes alcanzados, bueno, en cantidad de repente de libros que vendí, bueno, de lo que fuera, pero está reflejado en cantidades, ¿no? Entonces, esto es el número de ventas. De hecho, que número de ventas solos no me permite tomar una decisión clara, ¿no? No que tengo que utilizar varios indicadores para tomar alguna decisión que esté buscando. El valor promedio de las ventas, este es un poco más detallado, ¿verdad? Para tener un valor promedio, de hecho, que tengo que visualizar un periodo, ¿no? Puedo ser un valor de ventas semanales y de pronto pues me encuentro a una mensual, a una bimensual, a una trimestral, a una semestral o anual, ¿no? Y puedo hacer un promedio semestral de ventas, ¿no? De hecho, reflejado en cantidades, ¿no? Un promedio de ingresos totales también, ¿no? También me va a ayudar. La tasa de conversión de leads a ventas, ¿no? De leads interesados a realmente vendidos, ¿no? También, porque ventas va a tener a cargo de repente solo la información de lo que se vendió, pero de los interesados también puede ser, ¿no? Si el departamento de ventas se encarga de eso a través de su servicio al cliente, por ejemplo, puede conocerlo. Ventas puede estar apartado, pero también estar vinculado al marketing, ¿no? Entonces, hay que ver, dependiendo qué área se encarga, para ver quién nos alcanza esta tasa de conversión de leads a ventas. Retención de clientes, lo que tanto buscamos, ¿no? En todos los emprendimientos que podamos tener, en todos los negocios que podamos hacer, lo más importante no es solo captar al nuevo cliente, porque al nuevo cliente lo puedo captar con una buena publicidad, ¿no? Y puedo tener por ahí nuevos clientes con una buena promoción y ya, capto nuevos, pero ¿cómo los retengo? ¿No? Ahí sí tengo que planear una mejor estrategia para poder retener y lograr lo tan ansiado que es tener una comunidad, ¿verdad? Porque eso es lo más importante ahora, es mantener a un clientes continuos o una comunidad que nos siga, que nos visualice, porque son ellos los que, si no nos compran, por lo menos nos van a recomendar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y este índice es bastante importante, la retención de clientes, tanto para ventas como para marketing, como para servicio al cliente, ¿no? Y nos permite a veces tomar buenas decisiones. En marketing, por ejemplo, tenemos el índice del tráfico del sitio web. Cuando habrán entrado ustedes a páginas web, habrán visto que conforme ingresan ustedes, ingresan otras personas, va subiendo un numerito, ¿no? Que diciendo, bueno, tantas personas han ingresado a esta página, ¿no? Eso algunas páginas lo ponen, otras no, pero de igual modo ellos lo pueden ver, ¿no? Porque hay maneras de analizar estas métricas, ¿no? Y eso es muy importante para saber qué tanta información me toca, qué tan importante es mi página web, o de repente no está respondiendo a las cantidades de visualizaciones que deseo tener, ¿no? Y es de repente donde estoy poniendo mi publicidad y de repente no sea la mayor adecuada, ¿no? Entonces tengo que mejorar mi página para poder tener la cantidad de visualizaciones óptimas, ¿no? Necesarias para poder utilizarla, pues sí, que produzca como tal, porque después de toda una página web estamos pagándola, ¿no? Nos está costando, no solo el hosting, el dominio, sino también el hecho de las personas que están trabajando para ella, ¿no? Entonces tiene todo un costo esta página web. Entonces tengo que ponerme también por ahí una meta de personas, de usuarios que puedan estar ingresando por lo menos a visualizarlo, ¿no? Entonces, en base a este costo, pues es necesariamente medir este tráfico del sitio web. La tasa de conversión en el sitio web también existe. ¿Cuánto? Sobre todo cuando vinculo mi página web con la pasarela o bueno, el lugar donde realizo la venta de mi producto o servicio. Que sí o sí es una de las finalidades pues de la página web, ¿no? A veces cuando recién iniciamos pues ponemos la página web para poder informar lo que tenemos, pero tenemos que lograr también ventas a través de ella, ¿no? Y eso es lo que también al final me puede decir qué tanto logré de ventas a través de mi página web o cuáles son los lugares donde obtuve la mayor cantidad de ventas, ¿no? Puede ser a través de mis redes sociales también, puede ser a través de un canal, o puede ser nada más a través de WhatsApp, ¿no? Por ahí tengo que ir midiendo cada uno de esos lugares donde esté propuesta mi venta, ¿no? Y en este caso, la tasa de conversión de sitios web también me permite tomar decisiones de marketing y publicidad sobre todo, ¿no?
El número de leads generados, el número nada más de vistas, de gente que entró, que visitó, también es importante, ¿no? Porque me ayuda por ahí a ver dónde publico primero o dónde lanzo cierto contenido, ¿no? El costo por adquisición, ¿no? Sí, el costo por adquisición. Bueno, también marketing le interesa porque es la que a veces toma las decisiones para realizar las grandes promociones, ¿no? Entonces es importante conocer también este índice, este KPI, este indicador clave de desempeño, ¿no? Los clics en campaña de correo electrónico. Ustedes dirán, pero el correo electrónico no nos ven tan fácil. Sí, hay software que nos permite. Nosotros claramente dentro de nuestros correos gratuitos, ni siquiera algunos institucionales, podemos medir cuánta gente visualiza mi correo, ¿verdad? Por ahí realizamos el envío de algunos correos masivos con alguna promoción, pero no nos damos cuenta cuánta gente nos ve, ¿no? Entonces sería conveniente vincularnos con algún software que sí permita ver para ver qué tanto resultado tuve, ¿no? En finanzas, que es bien delicado tocar esto y hay que estar muy al tanto y esto sí, estos indicadores sí tienen que ser muy frecuentes porque tenemos que estar al tanto de la parte económica que genera nuestra organización, ¿no? El margen de beneficio bruto y neto, es decir, el margen que tiene entre lo que recibí sin descuento, sin nada, a con lo descontado después de haber utilizado, pagado los servicios o pagado la materia prima o pagado personal, ¿no? Y tengo al final un informe de beneficio de ganancia neta, ¿no? Esto pues, este índice nos da de todas maneras finanzas, ¿no? El flujo efectivo es importante conocer y también periódicamente continua el flujo efectivo porque es el dinero cash con el que contamos en el momento. Igual la ratio de liquidez, ¿no? Ese ratio que nos indica con cuánto dinero contamos, ¿no? Uno de manera efectiva y otro pues de manera líquida que es disponible para la empresa, ¿no? El ratio de endeudamiento, importantísimo para saber si nos prestamos o no prestamos dinero, ¿no? A veces necesitamos y vemos que nos está haciendo falta una máquina más para el departamento de producción, ¿no? Pero ¿podremos endeudarnos o lo compramos en efectivo? ¿Disponemos de nuestra liquidez o no? ¿O nos endeudamos mejor? ¿No? Entonces solo finanzas a través de su ratio de endeudamiento nos podrá decir si es conveniente o no endeudarse, ¿no? En la rentabilidad sobre inversión, es decir, el retorno de la inversión, que es reflejado en el ROI, que también es un índice importante dentro de finanzas, nos dice pues en cuánto tiempo se devuelve nuestra inversión para diferentes casos. Por ejemplo, cuando una empresa recién inicia, al principio pues no se gana, de hecho que tampoco vamos a estar nosotros que somos los promotores o que de repente nosotros somos dueños de nuestra empresa, no vamos a decir no voy a recibir nada de dinero, porque igual tengo que recibir algo, me tengo que considerar, aunque sea pues con un pequeño sueldito, los primeros meses, porque ciertamente los primeros meses no voy a tener una ganancia real, ¿no? Siempre se va a reflejar cada uno de los ingresos en nueva inversión, ¿no? Porque de hecho que apuntamos a un crecimiento rápido al comienzo, ¿no? Pero el retorno de la inversión que nos dice, ¿no? Todo lo que estamos invirtiendo, en cuánto tiempo se devuelve este dinero a nosotros si fue utilizado con recursos propios, ¿no? En este caso, pues, a devolvernos el dinero que nosotros mismos nos prestamos, ¿no? O de repente nos hemos endeudado con el banco y saber, pues, en cuánto tiempo vamos a poder devolver al banco para poder alistarnos en el tiempo, ¿no? Y poder presentarnos al banco y decirle en tanto tiempo te pago, ¿no? De hecho, que el banco también nos va a evaluar, ¿no? Hay bancos que para un préstamo que no es personal, sino es un préstamo de repente para persona jurídica, para una empresa, sí te pide el análisis, esta parte de proyección y esta parte de una planificación financiera para que muestres tus ratios importantes y entre ellos el más importante es el retorno de la inversión, para saber si ellos te pueden o no prestar o en cuánto tiempo te prestan, ¿ya? Entonces, esto es importante, esto como base, porque hay muchos más índices financieros que también son importantes, ¿ya? En la parte de operaciones, que puede reducirse a la producción de productos físicos o servicios, ya es importante considerar el tiempo del ciclo de producción, ¿no? Como les pongo aquí en primer lugar. ¿Por qué? Porque la producción de camisas, que yo las veo que en una semana hago 100, por ejemplo, la tengo que resumir en cuánto tiempo realizo una camisa. ¿Por qué? Porque eso también me va a permitir
a de repente contratar más personal, ¿no? Si es que en caso aumenta mi solicitud de pedidos, es decir, mi cliente me está diciendo que ya no necesita 100 camisas semanales, sino que necesita 200, ¿no? Entonces, si yo he tomado bien medidas del ciclo de producción y lo he relacionado con la cantidad de personal que necesito, ¿no? Versus la producción de camisas, entonces puedo decidir o no contratar más operarios para esta área, ¿verdad? Entonces de eso me va a servir este tiempo del ciclo de producción. Igual, la eficiencia se puede medir en base al porcentaje de productos defectuosos, ¿no? Que, bueno, siempre en producción, sobre todo en fabricación, siempre hay un cierto porcentaje, pero lo que tenemos que tratar es de que no suba el índice de repente previsto, ¿no? En nuestra primera etapa planificadora, ¿no? Y nos hemos tratado un porcentaje de productos defectuosos, pero no podemos superarlo, ¿verdad? Podemos estar alineados, ahí alcanzados o disminuirlo, pero no podemos superarlo. Y en cuanto se empiece esto a superar, pues operaciones, o la gerencia de operaciones, o el jefe del departamento de operaciones, alertará a otras áreas, sobre todo a la gerencia general, de que algo está ocurriendo, ¿no? Y hay que evaluar por qué, ¿no? Entonces, estos índices son bastante importantes. De hecho, que nuestra merma, nuestros productos defectuosos, siempre pueden ser revendidos, ¿no? Si es que no tienen pues errores garrafales, ¿no? Pueden ser refabricados también, ¿no? En algunos casos. Tiempo de inactividad de una máquina, esto es importantísimo, ¿no? Para un departamento de operaciones que a veces se trabaja con máquinas alquiladas, o a veces tengo esta máquina propia de la empresa, pero nos hemos endeudado, nos hemos financiado del banco para comprarla, entonces esta máquina no puede dejar de producir porque se tiene que pagar sola, ¿no? Entonces tenemos que también medir este tiempo de inactividad, y si es muy prolongado el tiempo de inactividad, tomar algún plan B para esto, para de repente, no sé, alquilarla o traer, de repente tercerizar alguna producción de otra empresa para poderle dar servicio, dar utilidad a esto, ¿no? Igual también son medibles dentro del departamento de operaciones, dentro de esta labor, el cumplimiento de plazos de entrega, ¿no? Entonces ya pues son medidos en horas, ¿no? El índice de seguridad laboral también, que también está vinculada con recursos humanos, ¿no? En servicio al cliente, por ejemplo, tenemos el tiempo de respuesta del cliente, el índice de satisfacción del cliente medidos a través de encuestas que no pueden faltar. Después de que termino mi servicio, tengo que poner una encuesta de todas maneras para poder saber si llegué o no llegué a estos usuarios de manera óptima, ¿no? El número de quejas y reclamaciones del cliente que fueron atendidas además a tiempo, ¿no? En qué tiempo las atendí, cuántas fueron. Esta tasa también nos va a ayudar, ¿no? La tasa de resolución del primer contacto también, bueno, sí, hay que lograr este primer contacto después de una primera publicidad que lancé, ¿no? En cuánto tiempo me respondieron cuánta gente a esta publicidad, por ejemplo, ¿no? Y esto también puede ser un buen indicativo para saber dónde publicito más, ¿no? Dónde pongo mis indicados, mis publicidades, mis avisos o mis contenidos, ¿no? En recursos humanos, la rotación de empleados, que es importante, el índice de ausentismo, ¿no? Si lo tengo a tiempo, puedo tomar una mejor decisión a tiempo en el departamento de personal y crear medidas que apoyen a mis trabajadores si es que en caso el ausentismo está vinculado con la salud, ¿no? Entonces, y la productividad por empleado también, la satisfacción del empleado para poder visualizar a tiempo el clima laboral, ¿no? De hecho, a través de encuestas es una de las buenas opciones, ¿no? Por aquí les dejo algunos más ejemplos de KPIs relacionados con ventas específicamente, que se puede todo, nos sirve a todos porque todos de algún modo vendemos, ¿no? O vendemos productos concretos, o vendemos servicios, o vendemos pues también nuestro profesionalismo, ¿no? Por ahí nuestro currículum también, ¿por qué no, no? No podemos dejar de poner esta imagen que está vinculada con la comunicación y la retroalimentación. De hecho, que siempre esta comunicación y retroalimentación, sobre todo empresarial, son elementos fundamentales para el funcionamiento eficaz, pues, ¿no? De la salud, incluso de la organización, inclusive de la empresa, si se trata de productos específicamente, ¿no? Entonces hay que considerar pues una comunicación efectiva,
una retroalimentación constructiva. Les estoy repitiendo de repente la sesión anterior, pero es muy importante dentro del control administrativo. No podemos dejar de controlar, pero tampoco podemos dejar de retroalimentar, ¿ya? Y preocuparnos, pues, si ahí ocurre algún problema, solucionarlos a tiempo, porque va a favorecer la cultura positiva de nuestra organización, ¿ya? A ver, veamos por aquí las supervisiones y auditorías, que pueden ser ambas. De hecho, que la supervisión es una labor de control, que puede ser solo supervisión y no necesariamente auditoría, ¿ya? Pero en ambos casos es un proceso, cumplen un proceso sistemático de revisión y evaluación de registros, de procedimientos, de operaciones o de actividades en general en toda la organización y en todos sus niveles, ¿ya? Entonces, para verificar, pues, su conformidad justamente, y que cumplan con los estándares preestablecidos, ¿no? Y conforme también en cumplimiento siempre a las leyes del país y a las regulaciones también aplicables internas, es decir, también en cumplimiento hacia nuestras normas internas, como son los reglamentos internos, ¿verdad? ¿Qué características principales debe tener tanto una auditoría como una supervisión? A ver, ¿qué características principales deben tener? Uno, que debe ser objetiva, ¿no? Es decir, que se base en hechos reales y se sustente con evidencia. Yo no puedo supervisar y empezar a supervisar nada más porque el amigo de mi amigo me dijo que están robando en el almacén, ¿no? No, tengo que recoger antes evidencia de que realmente está disminuyendo, sucede alguna disminución extraña de algún material. Entonces, bueno, podría ser que anuncie si está muy cercana a alguna supervisión calendarizada, pues la realizo, ¿no? Si no está calendarizado, pues de repente sea necesario, dependiendo lo que visualicen las evidencias en los índices, en las tablas, en los inventarios, ¿no? Entonces, si está, bueno, hay una cantidad muy extraña, entonces sí podría realizar una supervisión inopinada, es decir, repentina, ¿ya? Pero no puedo dejarme guiar por lo que me han dicho, sino que tengo que buscar la evidencia antes. También tiene que ser sistemática, es decir, que se ejecute siguiendo un orden lógico y un conjunto de procedimientos técnicos, ¿ya? Si yo voy a supervisar al departamento de producción, no convendría revisar, de repente lo quiero hacer así, revisar de repente el producto final y después empezar por el procedimiento en inicio, ¿no? Sería conveniente empezar por el inicio del proceso para la fabricación de esa prenda de vestir, ¿ya? Esto. Después, también sistemática, ¿por qué? Porque al comienzo, en mi documento planificador, indiqué un procedimiento para la supervisión. Entonces tengo que seguir ese procedimiento. No me puedo saltear de repente el informativo plasmado en ciertos documentos, ¿no? Y no puedo pasar de frente a la conclusión, ¿no? Tengo para eso que recoger las evidencias, de repente tener una entrevista previa con el líder del equipo, ¿no? Y dependiendo los pasos que haya puesto dentro de mi documento planificador, en este caso de supervisión. Tiene que ser universal. ¿A qué se refiere? A que se rige a principios, a normas legales de todas maneras, sean estas internas, como los reglamentos internos, o ligadas al cumplimiento de las normas legales del país, ¿no? No me puedo salir de ellas. Yo no puedo poner dentro de mi reglamento interno algo que contradiga a la reglamentación nacional, ¿no? Entonces tiene que estar supeditado ambas, en este caso el reglamento interno a la reglamentación nacional, ¿ya? Puse aquí en una nota que las empresas obligadas, porque les había dicho que no todas llevan auditoría obligada. De hecho, cuando hay un litigio, cuando hay una orden judicial, sí se recibe auditoría y no necesariamente en los plazos que estipulen los calendarios, ¿no? En este caso, las empresas obligadas a ser auditadas anualmente son las que cotizan Bolsa de Valores de Lima, ¿no? O las otras que son reguladas por, en este caso, la Superintendencia de Mercado y Valores o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ¿no? Es decir, todos los bancos, todos los seguros, los seguros como RIMAC, MAFRE, ¿no? Pacífico, todas tienen que tener una auditoría anual, ¿no? Y las AFPs también, ¿no? Todas ellas. Veamos por aquí cuál es el procedimiento para realizar una supervisión o una auditoría. De hecho, que hay una
consulta, hay una entrevista previa, ¿no? Para cualquiera, para ambas, ¿no? De ciertos datos. No puede ser nada más una entrevista con, en este caso el jerárquico, el director encargado de esta área a la que voy a supervisar, ¿no? Luego hay una observación de lo que está sucediendo, de repente de los procesos, por ahí estadísticas generales que puedo observar y que me pueden brindar si estoy en la parte de supervisión o auditoría. Auditoría es mucho más específico, mucho más claro, ¿no? Inclusive está supeditada a un documento supervisor específicamente para auditoría, ¿no? La inspección luego de archivos y documentos, ¿no? Y que coincidan con lo observado anteriormente en las estadísticas, ¿no? Tienen que coincidir estos archivos, lo que documenten estos archivos tienen que coincidir con las estadísticas, ¿verdad? Desde ahí ya comienzo por decir, a verificar el cumplimiento de estas, ¿no? Si hay que hacer, sobre todo en la parte financiera, algún cálculo o recálculo, una revisión de este cálculo, sí, también se tiene que hacer. Revisar de repente las fórmulas, revisar de repente el software si está adecuado, ¿no? Recuerden que por ahí hay hasta algunos lugares en los que se tiene doble información, ¿no? Y trucando algunas de ellas. Entonces eso hay que cuidar mucho, ¿no? Y hay que hacer por eso necesariamente un cálculo o recálculo de lo recibido en los documentos informativos, ¿no? Y al final hay un resultado y recomendaciones, sí o sí con recomendaciones, ¿no? ¿Puede haber una sanción también? Sí, dependiendo de lo que está normado dentro y la calidad de esta supervisión, ¿no? Si es una auditoría, pues sí, necesariamente, ¿no? Entonces, hay también un resultado, recomendaciones y, ¿por qué no?, sanciones también. ¿Qué tipos de supervisión podría tener? De hecho, que hay una supervisión que es necesaria, si no se hace de manera externa, de manera interna se tiene que hacer una supervisión financiera, ¿no? Que se enfoca pues en revisar los estados financieros de la empresa para garantizar pues su exactitud, su integridad y sobre todo la conformidad con los principios contables y con las normas financieras aplicables, ¿no? Que de hecho que también hay normas externas para esto. En la parte supervisiones operativas, ¿no? Evalúa pues la eficiencia y la eficacia pues de procesos y operaciones propias de la organización. No solo de la parte de la fábrica, sino parte del proceso para la realización o entrega de algún documento, ¿no? Identificando pues áreas de mejora en términos de uso de recursos, de repente, de cumplimiento de políticas y de procedimientos y logros de objetivos, ¿no? A veces la parte operativa se ofrece a entregar a tiempo a los empleados sus boletas de pago, ¿no? Y ofrecemos una fecha para esto. Y el departamento de operaciones para esta entrega no lo hace a tiempo. Entonces hay que revisar y por ahí corregir esta entrega y ver por qué está pasando esto, ¿no? Al final hay también una supervisión de cumplimiento que verifica que una organización esté cumpliendo con las normas legales, con las regulaciones, con las políticas internas plasmadas en el reglamento interno, como les había dicho, y va acompañado pues también de estándares éticos relevantes, ¿no? Esto puede de todas maneras incluir auditorías de cumplimiento fiscal, legal, ambiental incluso, de seguridad, entre otras, ¿no? Todo esto va en base a las normas legales existentes y vinculadas al sector al que esté adherido, en este caso, la empresa, ¿no? Hay supervisiones también de calidad, ¿no? Las supervisiones de calidad se centran, pues, en revisar los procesos y sistemas de gestión de calidad. Para esto hay empresas especiales que gestionan la calidad, sobre todo cuando esta empresa tiene un nombramiento sobre ISO, ¿no? Entonces, mucho más aún tienen que ser fiscalizadas, inclusive algunas auditadas, ¿ya? Hay casos en los que también se necesita supervisar los sistemas de información. ¿Para qué? Para evaluar la seguridad, la integridad y la confidencialidad, incluso la disponibilidad de sistemas que se tienen para los trabajadores. Se tiene que verificar que las claves estén asignadas a las personas adecuadas, a las personas que tengan realmente la facultad de tenerlas, que tengan el derecho de tenerlas, ¿no? Y que no estén dispersas. Se tienen que hacer también algunos cambios frecuentes de las claves y sí tienen que ser periódicas si han sido anunciadas. ¿Qué periodo? Pues se tiene que verificar también ese cumplimiento, ¿no? Entonces, y hoy en día, pues ya cuidar la información ya no es solo una facultad, ¿no? Sino que es necesariamente
necesariamente una obligación, hasta una necesidad para la empresa cuidarlas, ¿no? Y no esperemos porque nos pase, como ha pasado hace unas semanas, una dificultad que tuvo una empresa importante sobre seguridad, ¿no? Y si somos de chiquitos hasta grandes, igual cualquier empresa tiene que estar a la expectativa de esto, ¿no? Inclusive en nuestros propios correos personales, en nuestros propios drive compartidos de repente con alguna de nuestros pequeños emprendimientos, también podemos cuidarla cambiando periódicamente estas claves que están a veces muy a la mano, ¿no? ¿Qué podemos decir de la ética y del gestor administrativo de gerencia como autoridad, ¿no? Dentro de la organización? Porque un gestor administrativo de gerencia puede estar desde la gerencia general o puede ser un órgano de línea, como les había dicho, dentro de gerencia de finanzas, gerencia de recursos humanos, o de repente una gestión administrativa de gerencia propiamente dicha, ¿no? Pero en todas ellas siempre hacemos labor administrativa de gerencia, en todas esas órganos lineales también, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad, no solo interna con nuestro equipo, sino también con los usuarios finales que están fuera de mi empresa, es decir, con el mercado en sí, ¿no? Inclusive con todos los actores del mercado, con la competencia, con con los organismos gubernamentales también, ¿no? Que forman parte del mercado dependiendo en qué sector estoy. Entonces, me tengo de todas maneras una responsabilidad con todos ellos, ¿no? La integridad, de hecho, de los administradores debe actuar con honestidad, con sinceridad, en todas sus interacciones profesionales, ¿no? Esto pues implica ser veraz en la comunicación, desde ahí podríamos empezar, cumplir con las promesas y compromisos que por ahí hemos anunciado, de repente en nuestra publicidad, en nuestros contenidos, ¿no? Si hemos anunciado la entrega de 24 horas, pues no podemos fallar, tenemos que entregar a tiempo porque esa publicidad de hecho, que va a ser capturada, que va a ser copiada y puede ser obviamente presentado como queja o como reclamo cuando no se entregue a tiempo, ¿no? Entonces por ahí tenemos que tener mucho cuidado, cumplir con ellos, ¿no? O de repente pues si hemos fallado, como cualquier organización puede fallar, retribuirlos de alguna manera presentando las disculpas del caso con algún beneficio adicional, quizás si así lo amerita, ¿no? Cuidar pues el respeto, los administradores o los gerentes en todas sus áreas deben tratar siempre a todas las personas con respeto y dignidad, ¿no? Independientemente de su posición y su estatus, ¿no? Esto pues incluye tanto a empleados, a colegas, a clientes, a proveedores y a todas las partes involucradas en mi empresa, en mi institución, ¿no? Recordemos pues que estamos hasta con la autoridad a veces supervisándonos y a veces puede venir personal que no tenga una buena comunicación adecuada con nosotros y podemos faltarles el respeto también porque de repente nos están faltando el respeto. Pero tampoco, ¿no? Tampoco podemos dar, de hecho, una mejilla porque nos dan una cafetada en la otra, pero no ese es el caso, ¿no? No podemos ser tampoco así. O sea, igual podemos mantener el respeto con altura manifestando nuestros derechos. Entonces, podemos también ponernos en esa posición de justicia, en realidad, ¿no? De justicia mutua, ¿no? La responsabilidad, como bien claro lo pongo acá, sosteniendo un mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los gestores administrativos de gerencia son responsables también de sus acciones, decisiones y también del equipo, ¿no? Entonces, no porque delego una función, no cojo la responsabilidad sobre ella. Yo respondo por esa delegación de repente si está por parte de mi equipo y respondo por los resultados que tiene mi equipo, ¿no? Y para esto, pues, de hecho, va a haber errores, hay que corregir al equipo, ¿no? Y tengo que enfrentarlos también, ¿no? Entonces, no enfrentándonos adecuadamente, pero con la retroalimentación siempre acompañada con ellos, ¿no? ¿Qué podemos decir de la sostenibilidad y medio ambiente? De hecho, que la sostenibilidad relacionada con el medio ambiente, ¿qué nos dice? Utilizar de manera adecuada los recursos, ¿no? Y hoy ya no lo hacemos nada más por una ética personal, sino porque está ligada con las normas legales. Tenemos una ley medioambiental que tenemos que cumplir. De hecho, que todavía los reglamentos no están totalmente delimitados, ¿no? Sabemos que hay una clasificación que hacer
Inclusive cuando se instala una nueva empresa les piden los tachos clasificadores y tenemos que hacer que se respete cada uno de ellos. Hay empresas, según su función, sobre todo el sector de salud, que tiene la obligación de desecharlos de manera adecuada, ¿no? Y para eso hay recolectores especiales, sobre todo en los hospitales, para recolectar los desechos tóxicos, ¿no? Los desechos que están de repente relacionados con la extracción de sangre, con medicinas, ¿no? Y para esto pues hay un tacho especial para esto y se retira también de manera adecuada para esto, ¿no? Entonces este cumplimiento también está en base al cumplimiento legal, ¿ya? Entonces hay que conocer en qué, si nuestro sector está vinculado con alguna de estas, ¿no? Pues en todo caso, si no necesariamente, todos sí estamos vinculados, todas las empresas estamos vinculadas al desecho clasificado, ¿no? En este caso con los tachos que ya conocemos en los diferentes colores, ¿no? Tenemos además pues una responsabilidad del cumplimiento de la transparencia. Aquí quiero incidir un poquito porque como institución pública, porque yo trabajo en institución pública y se nos pide mucho por ley de transparencia ciertos documentos, ciertos informes, ciertos informativos, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces nos piden una base de datos, ¿no? de cierto personal, ¿no? Y sí, es cierto que todos los que trabajamos en institución pública somos servidores públicos y nos debemos a la información pública y tenemos que ser transparentes con nuestros datos. Podemos dar nuestros nombres y apellidos, esa base de datos puede incluir nuestros nombres y apellidos. Lo que no puede incluir son nuestros números de celulares privados, nuestros correos privados, por ahí no pueden poner los nombres de nuestras familias, ¿no? Pueden incluir nuestros cargos, sí. Si tenemos correo institucional, sí se puede proporcionar. Si tenemos un número de teléfono que nuestra institución nos brindó un celular, entonces sí lo podemos poner. Y lo demás pues serán datos sensibles que no se pueden tocar. Y si tenemos por ahí, porque en la institución pública manejamos mucho documento en papel, ¿no? Entonces por ahí si tenemos que escanear alguno, esos datos tendríamos que transparentarlos o tacharlos para poderlos difundir, ¿no? Entonces hay que cumplir con la ley de transparencia porque también hay un tiempo en el que se debe dar esta respuesta, ¿no? Entonces tener una responsabilidad social empresarial implica pues que las empresas consideren no solo sus objetivos económicos, sino también un impacto en la sociedad y el medio ambiente, como les había dicho, ¿no? Al adoptar pues prácticas comerciales éticas, sostenibles y socialmente responsables, las empresas pueden generar valor a lo largo plazo, incluso para ser sostenibles y para todas sus partes interesadas, ¿no? Y así contribuir pues con el verdadero desarrollo sostenible empresarial, inclusive del país, ¿no? Entonces hemos llegado al final de esta cuarta sesión y también pues al final de este curso de gestión administrativa de gerencia, ¿no? Les brindamos pues estas 4 sesiones para que ustedes puedan seguir reforzando sus conocimientos, de repente adquiriendo el material que se les puede proporcionar previa comunicación con nosotros y estamos abiertos pues a sus consultas a este número telefónico el 961-538-094 o si van a tener el material también van a poderle dar clic a este WhatsApp y van a ir directamente. O también nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales, que en todas, la Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, estamos como yachaicapacitaciones.p, ¿no? Entonces agradecemos, le agradezco en nombre de Yachay Capacitaciones su participación en este curso de gestión administrativa de gerencia, ¿no? Les invito entonces una vez más a que se suscriban en el canal de YouTube, ¿no? Que es totalmente gratis, y activen pues la campanita para no perderse ninguna actualización. Al seguirnos además y al dejar sus comentarios también en YouTube, nos ayudarán a crear más contenido de calidad pensando siempre en ustedes, ¿no? Por ahí si quieren adquirir el certificado, no duden pues en interesarse, en consultarnos, ¿no? Para poderles brindar mayor información y poder también dar las mejores ofertas disponibles para esto. Nos vemos entonces por ahí en algún otro curso, ¿no? Y les agradecemos una vez más
contactarnos y estar pues aquí, acompañarlos en nuestros cursos, como les da Yachay Capacitaciones. Muchas gracias por su participación y nos vemos hasta la próxima.